Bienvenidos a este coloquio titulado con mucho atrevimiento Preguntas actuales para un autor de siempre. Que es evidentemente sobre el pensamiento de San Ireneo, el doctor de la unidad, que puede llamar la atención que San Ireneo sea considerado el doctor de la unidad cuando su obra más conocida, Adversus Herejes, es una reflexión, pero también una severa crítica al pensamiento gnóstico, que había llegado a ser importante en el siglo II y que creemos que hoy en día también tiene una importancia quizá incluso mayor en cuanto que está más difundido o es más accesible. Y esto enseguida nos hace tener una pregunta en la mente, y es si se puede alcanzar la unidad sin buscar juntos la verdad. Bien, pues a estas preguntas y a muchas otras, que espero que salgan hoy a la luz, esperamos enfrentarnos con ellas en este coloquio. Lo digo también porque hemos preparado estas jornadas para comprender a San Ireneo, sin lugar a dudas, pero también para entender qué significa esta unidad y la importancia de su pensamiento dentro de la Iglesia para el mundo de hoy, y qué puede enseñarnos San Ireneo sobre estas y otras cuestiones de la actualidad. Bien, les presento a nuestros insignes invitados. Tenemos al padre don Patricio Navascués Belloch, es catedrático de Patrología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, sacerdote y escritor prolífico, experto en el pensamiento de los padres de la Iglesia y en especial de San Ireneo. Su campo de estudio se centra en el cristianismo preniceno, es decir, en los siglos previos al primer concilio de Nicea del año 325, y San Ireneo vivió en la segunda mitad del siglo II, y también en la evolución del cristianismo en la Escuela de Antioquía. Ha publicado un sinfín de artículos y colaboraciones en obras colectivas, además de monografías y actas de congresos y jornadas de estudio. También colabora con Alfa y Omega y con otros medios de difusión de nuestra vida eclesiástica. Muchísimas gracias, don Patricio, por estar hoy con nosotros. A mi izquierda, el padre don Andrés Sáez Gutiérrez, que es catedrático de Literatura Bíblico-Canónica y Apócrifa en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, de la misma Universidad Eclesiástica San Dámaso, donde además es director de la Oficina de Investigación y Relaciones Internacionales. Precisamente realizó su tesis de licenciatura en Teología sobre San Ireneo, en concreto siguiendo sus reflexiones sobre un pasaje evangélico tan interesante como la curación del ciego de nacimiento. Después, en su trayectoria, me ha llamado la atención que estudió en Madrid y Roma latín, griego, armenio, siríaco y copto. Además, imagino que de otras cosas. Claro está, si quedaba tiempo. Él ha estudiado más cosas. Sí, bueno, pero... Bueno, padre, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya ve que no he podido, por supuesto, comentar más que un pequeño pasaje, ¿no?, para presentarles de su currículum, que sería muy extenso. Y directamente la idea es que vamos a empezar con las preguntas dentro de este marco de preguntas actuales para un autor de siempre. Y sin más, y directamente tienen ustedes la palabra. El atrevimiento, más que del título, es del que se está aquí sentado para poder responder. Yo sinceramente pensé que esta propuesta era demasiado atrevida para que se es, aceptase. sin duda. Pero son ustedes dos muy valientes. Bueno, muchas gracias. Yo también, desde mi ignorancia y desde mi atrevimiento, me gustaría poder plantear una pregunta a un autor de siempre, y sería: ¿cómo desvela la belleza en la naturaleza y de manera análoga en la obra de arte como una manifestación divina que remite al Creador, sin caer en un gnosticismo o en un panteísmo? ¿Cómo se ve la idea de belleza, o cómo se veía en esa época, y que también nos puede hablar del momento actual, ¿no? Muchas gracias. Bien, yo quiero desvelar, la pregunta habla de cómo desvela la naturaleza la belleza. Bueno, yo quiero desvelar que las preguntas se nos han indicado antes también, o sea que no es que ahora, así según la escucho, la respondo, pero no impide tampoco un diálogo que pueda como sucederse, ¿no?, después por parte de usted, que quiera seguir como indagando, preguntando, y también como modo de proceder que vamos a responder básicamente los dos, siempre cada vez empezando uno, ¿no?
Bien, acerca de, o sea, en la misma pregunta, ¿no? se trata de evitar dos peligros, ¿no? El gnosticismo o el panteísmo, ¿no? Y a propósito de, digamos, de la experiencia estética, ¿no? Frente a la naturaleza, habla la pregunta, o frente a una obra de arte, ¿no? Para empezar, habría que decir que ciertamente Ireneo nunca cae en estos dos peligros, como parece también compartir la misma formulación de la pregunta, ¿no? Para un gnosticismo, el mundo, o sea, para los sistemas gnósticos, el mundo básicamente, aunque son muy distintos o tienen sus diferencias entre sí, es fruto de una ignorancia, ¿no? Es fruto de una caída, es fruto... a veces hablan de un pecado, ¿no? De una audacia, pero en sentido malo del término. El Dios que se dedica, ¿no? a crear y a hacer este mundo, ¿no? Pues es un Dios menor, un Dios ignorante, y ciertamente esta no es la visión de San Ireneo, ¿no? Para el cual el mundo ha sido creado por Dios radicalmente bueno, ¿no? Y que tampoco Ireneo cae en un panteísmo, ¿no? Se puede ver cuando, casi de modo constante, obsesivo, uno de sus adagios es siempre presentar a Dios como aquel que es increado y al hombre como aquel que es creado, ¿no? O sea, Dios no está comprendido dentro del mundo que Él ha creado, ¿no? Él contiene todas las cosas, es incorpóreo, contiene todas las cosas, pero no es contenido por ninguna, ¿no? Son modos de expresarse de San Ireneo que casi, se puede decir, son un estribillo de su obra, ¿no? Dirá en algún momento también, Dios es mayor que la naturaleza, ¿no? Porque siendo bueno tiene el querer, ¿no? Siendo potente tiene el poder, ¿no? Mucho mayor que la naturaleza, y siendo rico, siendo pues eso, capaz de llevar a término todas las cosas, lo puede hacer, ¿no? La naturaleza, por lo tanto, que tiene delante San Ireneo no es una naturaleza cerrada, sino es una naturaleza abierta. El mismo hombre está abierto, el mismo hombre no se puede dar la perfección él a sí mismo, ¿no? Y la naturaleza donde está inserto, la tierra donde vive, también está esperando una plenitud que no puede darse a sí misma, ¿no? Y en ese sentido, pues, o sea, evitando esto, articula la presencia de Dios, San Ireneo, en línea con la tradición anterior a él y posterior, de un modo trinitario, ¿no? En toda la creación hay una huella de la presencia trinitaria del mundo, ¿no? Dice, por ejemplo, en su obrita, la más pequeña que conservamos, una especie de catecismo, exposición de la fe, en el número 5, la Epideixis, cita un salmo 32.6, que es un salmo donde se habla del verbo y del espíritu, ¿no? Y dice así, por la palabra, dice el Salmo 32.6, por la palabra del Señor fueron establecidos los cielos y por obra de su espíritu todas sus potencias. Ahora bien, ya que el verbo establece, sigue diciendo Ireneo ahora, es decir, crea y otorga la consistencia a cuanto es, allí donde el espíritu pone en orden casi podría ser, tal vez, desde luego, por ejemplo, en otros autores muy cercanos lo es, ¿no? El verbo que da belleza también, ¿no? El verbo cosmeo, es que aquí hemos perdido el original griego, pero vamos, podría ser perfectamente el verbo cosmeo. Allí donde el espíritu pone en orden, dinamiza, da belleza y en forma la múltiple variedad de las potencias, ¿no? Bueno, es decir que en todas las criaturas hay un dinamismo trinitario, hay una presencia de la Trinidad en la medida en que cada una de ellas, ¿no? Tiene una forma, tiene una figura, tiene una subsistencia, ¿no?
está, digamos, la huella del Verbo dando forma a todas las cosas, la huella del Hijo dando forma, poniendo un límite, un contorno, unas características a todas las cosas, y a su vez después la sabiduría, ¿no?, dinamiza a cada una de las criaturas para que alcance la finalidad, las dinamiza por dentro y por fuera y las coordina a unas con otras, ¿no? O sea, genera un todo ordenado, ¿no? Ahí hay belleza donde hay orden, donde hay proporción, donde hay armonía, donde hay atracción, ¿no? Allí se puede descubrir la belleza, ¿no?, tanto en la creación como en la obra de arte del hombre, que no es sino un seguir esa creación iniciada por Dios, ¿no? Esta articulación, o sea, de la Trinidad, o sea, Dios está presente en el mundo, en la materia, de un modo progresivo. No dice todo de golpe, sino que la creación va comunicando este mensaje de salvación, este evangelio, ¿no?, que en realidad es una persona, que es Jesucristo, lo va comunicando poco a poco, lo va dosificando. Entonces, la creación está siempre remitiendo a ese mensaje que va descubriendo progresivamente, ¿no? Y hay un momento, bueno, hay varios momentos, pero digo por ir rápido también, ¿no?, y dar paso también a otras preguntas, donde San Ireneo, utilizando un ejemplo musical, entiende que cada acontecimiento, cada criatura, pues si estamos en la pregunta, ¿no?, por atarnos a partir de la pregunta, cómo la naturaleza muestra la belleza, o sea, cómo un río, un paisaje muestra la belleza, o cómo la obra de arte, pues un poema, una sinfonía de Beethoven, en fin, una escultura de Chillida, ¿no?, cómo muestra la belleza. Ireneo entiende, ¿no?, que esta belleza aflora en la medida en que el hombre es capaz de considerar todo el conjunto, ¿no? Tiene pasajes muy bonitos, ¿no? Dice, si uno una melodía la descompone en sonidos, ¿no?, donde hay sonidos extremos, sonidos contrarios, sonidos disonantes, ¿no?, y considera cada uno en sí mismo, pues incluso lo único que puede descubrir es como falta de armonía, falta de belleza, ¿no? Pero cuando cada una de las cosas, dice San Ireneo, ¿no?, las referimos a toda la creación, o sea, al conjunto entero de la creación, entonces todo se convierte en una sinfonía, en una melodía armoniosa, bella, ¿no? La cosa, la clave, digamos, o la pregunta que podemos ponernos es de qué manera, ¿no?, podemos contemplar cada acontecimiento para descubrir la belleza que tiene dentro, ¿no? ¿Cuál es esa clave capaz de unir todo, ¿no? Esa clave es sin duda esta presencia trinitaria que se concentra y se da plenamente en la persona de Cristo encarnado y glorificado. Es como cuando uno contempla cualquier cosa a partir de la persona del crucificado, o sea, que abraza todo y da sentido a todo, entonces aparece ahí todas las cosas iluminadas adquieren su belleza, ¿no? Un poema tendrá la belleza que tiene en la medida en que sea capaz de referir y ponerse en relación con Cristo Salvador desde la cruz, ¿no? Desde este punto de vista, aquello que podría ser algo feo, ¿no?, la primera representación del crucificado es una representación burlesca de época de San Ireneo precisamente, donde un estudiante de ADE, para entendernos, del siglo II, se ríe de un compañero suyo cristiano, dibuja un crucificado con cabeza de asno, ¿no?, y dice, fulanito adora a su Dios, Alexameno adora a su Dios. Esa es la primera representación de la cruz, ¿no?, burlona, era algo feo, era algo denigrante. Sin embargo, el cristiano tiene un nuevo canon de belleza, porque descubre, por eso podemos llevar cruces como obra de arte, ¿no?, sin que sea nada desapropiado, porque somos capaces de descubrir en ese hecho
tan ignominioso, ¿no? La belleza que salva al mundo, ¿no? Porque la razón de la belleza es una razón de amor, ¿no? O sea, la presencia de Dios en el mundo es una presencia de amor. En fin, bueno, básicamente se me ocurre pensar así, ¿no? Ireneo censura, ¿no?, cuando las personas son incapaces como de contemplar todo en armonía, ¿no? A veces deducen cánones que hacen violencia al hombre, cánones de belleza que hacen violencia al hombre, cánones de armonía, o deducen la incapacidad de poner en relación lo que quiere el hombre con el mundo real, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas veces en nuestro siglo y en el siglo anterior, vamos, hay expresiones artísticas que a mi juicio son claramente sintomáticas de un hombre que perdiendo la fe es incapaz como de descubrir la belleza y descubrir la alegría, ¿no? Me acuerdo, para mí uno de los mejores profesores que he tenido en el conservatorio, músico actual, bueno, una persona increíble, Sebastián Mariné, hijo de un filólogo clásico, pues él decía que le llamaba la atención que casi toda la música del siglo XX, de primera mitad del siglo XX, es una música triste, la música contemporánea. Y cómo ahí brilla un compositor, que es Olivier Messiaen, un compositor francés, católico, cuya música es una música alegre, explosiva. Pero es casi una especie de... está en un desierto de tristeza de la música clásica del siglo XX, pues hay esta música llena de luz, de vida, alegría, ¿no? No sé si Andrés me ha alargado mucho. Bueno, yo insistiré un poco más en las condiciones. San Patricio ha hablado un poco de las condiciones objetivas, por llamarlo así, de cómo la creación, ¿no?, remite al creador. Y bueno, yo complementaría un poco con las disposiciones que, según San Ireneo, el hombre tiene que mostrar para poder descubrir eso que el creador ha puesto delante de él. Una cosa que creo que puede ser, bueno, que puede aclarar, es que estos autores antiguos, San Ireneo, no dan tanto recetas cuanto grandes principios de fondo, concretos, pero no son recetas, son sobre todo principios de fondo. Entonces, si tuviera que decir en dos palabras lo que Ireneo dice sobre las disposiciones para descubrir la belleza de la creación, que para él es la obra de arte, ¿eh? Para Ireneo la obra de arte es la creación, ¿eh? Es la creación. Es que el hombre tiene que ser criatura. Esto es sintéticamente. O sea, el hombre tiene que ser lo que Dios ha querido que sea, criatura. Pero bueno, voy a desarrollar esto un poquito. Entonces, Ireneo dice, el hombre tiene que ser amante de la verdad, belleza. En el contexto de Ireneo a veces sale más la verdad, pero también sale que el plan de Dios es bello, ¿no? Es armónico, como ha dicho Patricio antes. Entonces, el hombre tiene que escuchar, acoger el don de la obra de arte, que es la creación, de una manera contemplativa, junto a la regla de fe. Y por tanto, creyendo y amando al Creador, creyendo en el Creador y amando al Creador. O sea, esto es fundamental, porque si no, el orden
la proporción, si se quiere, ¿no?, es tergiversada por aquel que está delante de la obra de arte. Creer en Dios y permanecer en su amor, ¿no? Esto es básico. Y de hecho Ireneo interpreta el comienzo de 1 Corintios 8:1, donde se dice que la ciencia infla, pero el amor, la caridad edifica, ¿no? No porque él piense que descubrir la belleza de la creación es malo, no, que si eso no está fundamentado en la fe en el Creador y en la caridad en el Creador, uno va a imponer a la creación lo que está pensando, o sea, la belleza que tiene en la cabeza. No va a escuchar lo que Dios le quiere decir por medio de la creación o de la obra de arte. Otra cosa muy bonita de Ireneo es que dice, esta escucha no es pasiva. Esto me ha sorprendido, a mí me ha sorprendido esto. No es pasiva, porque uno podría decir una contemplación como que uno se pone en plan, no sé, como, sí, bueno, no sé si da igual el plan, pero no es meramente una pasividad, porque Dios invita a la criatura a entrar en relación con Él, también cuando está delante de la creación. Por cierto que para Ireneo estar delante de la creación y estar delante de las Escrituras es análogo, es análogo. Dice que el hombre tiene que estar delante de la creación como está delante de las Escrituras. Entonces, Dios le invita a entrar en una relación, porque quienes escuchan la melodía, y donde dice melodía, póngase creación, obra de arte, deben alabar y glorificar al artista, admirar la extensión de los sonidos, comprender su distensión, considerar la relación entre ellos. O sea que cuando el hombre está asentado, ¿no?, en su amor al Creador y en la fe en el Creador junto a la regla de fe, es invitado a indagar. O sea, entonces el conocimiento de la belleza no lo va a inflar, porque está edificado, ¿no?, en el fundamento de la caridad. Dice, meditará diligentemente las cosas que Dios dio a la potestad de los hombres y que ha hecho objeto de nuestro conocimiento, y en ellas progresará, consiguiendo por medio del ejercicio cotidiano un conocimiento abundante de ellas. Ejercicio cotidiano. O sea, a veces queremos tragarnos la creación en un instante. No, ejercicio cotidiano, ¿no?, de escucha y de entrar en relación. Otro punto sería que hay que aceptar los límites en el conocimiento y en el descubrimiento de la belleza. La belleza no se nos da de golpe, hay que aceptar los límites. Dice Ireneo, no solo en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Él pone ejemplos de su tiempo. Decimos cosas sobre las mareas del Nilo, o sobre las crecidas del Nilo. Y dice, bueno, algunas cosas que decimos tienen sentido, otras no tienen sentido. El único en el que todo tiene sentido es el Creador. Entonces hay que saber permanecer en los límites. Cuarto, una cosa donde Ireneo desciende un poquito más al método. O sea, todos estos principios de fondo conducen a que en el descubrimiento de la belleza de la creación, de cualquier cosa, hay que empezar siempre por lo fácil. Hay que ir de lo fácil a lo difícil, de lo claro a lo oscuro. Me imagino que, por poner un ejemplo, si uno ve un cuadro y tiene que ver si es de un autor o no, pues primero empieza poniendo los puntos claros y después se tendrá que enfrentar a puntos discutidos, por ejemplo. Y por último diría que hay que esperar a la revelación de la belleza definitiva.
que es pues la vida eterna. Y ya está. Muchísimas gracias, de verdad, por esta respuesta que nos dan entre los dos complementaria y amplia, ¿no?, sobre las cuestiones. Bien, los profesores nos han ido haciendo llegar, profesores de diferentes grados de la universidad, nos han hecho llegar un montón de preguntas y posiblemente no podamos abordarlas todas, pero había una que me resultaba especialmente interesante, que tenía que ver con la Revolución de Mayo del 68, que nos hizo llegar el profesor Juan Serrano, que está por aquí, si eres tan amable. Bueno, buenos días, muchas gracias. Ya ha salido un poco en la conferencia inaugural del doctor Antuñano esta mañana. A mí, con este título, Preguntas de hoy para un autor de siempre, se me ocurría preguntar qué hay o qué puede haber o qué se puede encontrar de gnosticismo en algunos de los movimientos actuales herederos de la revolución sexual del 68, de mayo del 68, incluso en sus presupuestos más a futuro, ¿no?, como el transhumanismo, algunas de las cosas que ha dicho el profesor. Si se podría hablar, en cierto modo, de un desprecio de la carne en alguna de estas posturas, exactamente igual que en el siglo II y III, y si tendría algo que decir la antropología de San Ireneo sobre esto, y sobre si San Ireneo nos podría decir algo a nosotros sobre cómo afrontarlo. Muchas gracias. Bueno, lo primero que voy a decir es que no soy experto en la antropología contemporánea, pero bueno, sí creo que San Ireneo puede iluminar ciertas cuestiones. Hay algún teólogo que ha dicho que el gnosticismo antiguo es como un mito que controla nuestro tiempo, ¿no? O sea, como una corriente filosófica o teológica que está como detrás del telón, ¿no? En el sentido de que hay una disociación entre, digamos, el espíritu y la materia. Una disociación entre el espíritu y la materia, lo que sería la parte inmaterial del hombre y la materia, ¿no? Lo de fuera es algo irrelevante, algo que no sirve, que incluso es engañoso, y entonces hay que escarbar, ¿no?, para buscar dentro de cada uno, ¿no?, el verdadero yo. El verdadero yo. Bueno, esta disociación está presente en los grupos gnósticos del siglo II. Aunque curiosamente eso dio lugar a dos maneras de vivir, o sea, grupos gnósticos, dos tipos de modos de vivir dentro de los grupos gnósticos, ¿no? Uno que por esa disociación decidieron vivir de un modo encratita, como no relacionándose con el mundo material, como a modo de castigo, y otra corriente que se dio al libertinaje porque lo que uno hiciera con sus capas externas, más que capas, con su hombre exterior, porque eran razas distintas para ellos, eran razas distintas de hombres, lo que hiciera el hombre exterior no tenía ninguna relevancia para el verdadero yo, que era el hombre espiritual. Bueno, la antropología teológica de San Ireneo es diametralmente opuesta. Es diametralmente opuesta, porque también sintéticamente se podría, creo, describir como la antropología del cuerpo animado ungido por el espíritu, o como la antropología del espíritu y la carne, que están llamados progresivamente a una unidad, una compenetración. Son una compenetración. No me quiero extender muchísimo, pero bueno, digo, esto está en Ireneo desde el mismo momento en el que Dios crea. Y particularmente cuando habla de la creación del hombre. Es decir, la vocación
del hombre a ser ungido totalmente por el Espíritu Santo, eso se veía en Ireneo en la misma creación del mundo material, buena, y sobre todo en la creación del hombre. Hay un pasaje en Epideixis 11 donde dice que Dios plasmó al hombre con sus propias manos, el Hijo y el Espíritu Santo, habiendo tomado lo más puro y lo más fino de la tierra, para decir que el hombre es el rey de la creación, habiendo mezclado en su medida justa su potencia con la tierra. Y esta potencia, esta dinamis, que son las primicias del Espíritu, las primicias del Espíritu. Y esta mezcla de las primicias del Espíritu con la tierra es lo que Dios va a modelar con el Hijo, con sus manos, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Grabando, inscribiendo sus propias formas en la criatura, en el plasma, en el barro, a fin de que también o precisamente en lo visible el hombre tuviera la forma de Dios. Y ahí Ireneo ya ve el hombre en el que Dios ha puesto su imagen y en el que ha puesto su vocación a llegar a la imagen perfecta o semejanza. O semejanza. O sea, la dignidad, ¿no? La dignidad del cuerpo humano, ¿no? Se manifiesta en la creación del hombre. Fijaos que la imagen no la pone Ireneo, la imagen de Dios no está en el alma, está en el cuerpo. Después, ¿no? Va a venir la insuflación del alma. Pero la imagen la pone en el cuerpo. Decía por eso, cuerpo animado, cuerpo animado. El alma va a ser importante para que el hombre pueda responder y pueda acoger progresivamente el don del Espíritu. Bien, esto va a tener muchísimas consecuencias, por ejemplo, en la vida en la concepción que Ireneo tiene de la sexualidad, por ejemplo, del cuerpo humano y de la sexualidad. Leo otro pasaje de Epideixis 11, de la demostración de la predicación apostólica, una obra catequética, es con lo que se podrían instruir los cristianos de las comunidades donde estaba Ireneo, ¿no? Dice, y Adán y Eva, pues así se llamaba la mujer, estaban desnudos y no sentían vergüenza porque su mentalidad era inocente e infantil y no brotaban en ellos imaginaciones y pensamientos como los que engendran en el alma la concupiscencia y la pasión atizados por el mal. De hecho, vivían en estado de integridad, conservando el soplo con orden y en su vigor. El soplo es el vestido del Espíritu Santo, del que Ireneo habla en otro pasaje, ¿no? El vestido del Espíritu Santo. Por eso no sentían vergüenza al besarse y abrazarse con la inocencia más infantil. Cuando Ireneo dice estas palabras, Adán y Eva permanecen todavía en estado virgen, digamos que están madurando en la obediencia al Creador, ¿no? Con el Espíritu que los sostiene, para aprender a vivir, ¿no? También el trato entre ellos, entre el hombre y la mujer, para un día consumar el matrimonio. Precisamente muchos de estos autores dicen que el pecado estuvo en que no tuvieron paciencia, o sea, no en consumar el matrimonio, sino en que lo consumaron antes de tiempo, antes de haber madurado, ¿no? Antes de que el Espíritu pudiera llevar a la carne de Adán y Eva a una madurez suficiente, ¿no? Para que la sexualidad estuviera orientada hacia Dios. Pero la sexualidad tiene una dignidad, ¿no? Que es la propia del cuerpo
creado a imagen de Dios. Voy a pasar la... No, pues muy brevemente, porque yo creo que está muy claro, ¿no? Sí, que la fractura que introduce todos estos movimientos... Yo tampoco soy especialista en la antropología ni tengo más que ver con la revolución sexual del 68, haber nacido en el 68, pero mis padres se llamaban muy bien. Pues quizás como mejor ofrecer la perspectiva justo de casi del final, ¿no? La perspectiva del milenio. Por milenio se entienden varias cosas, pero vamos, lo que entiende Ireneo es un régimen al que aluden algunos pasajes de los profetas y del Apocalipsis, en particular el Apocalipsis 20, ¿no? Que habla de en cifra simbólica el Apocalipsis de 1000 años. Es un tiempo que media entre la resurrección final de todos los justos y la consumación final de la historia, ¿no? En la Jerusalén celeste, ¿no? Entonces, en ese, no trato ahora de entrar en esto, que es un asunto denso, pero lo interesante es que él descubre, con San Pablo también, ¿no?, 3 tipos como de moradores de ese reino de Cristo, ¿no? Instaurado definitivamente. Un reino que no conoce el pecado, que tiene al diablo encadenado, es un reino donde está otra vez como toda la justicia, el paraíso, toda la inocencia, no hay sombra de mal, ¿no?, sobre la tierra, ¿no? Y entonces él descubre como 3 tipos de moradores. Unos, los hijos de la resurrección, es decir, ojalá todos nosotros, si hemos muerto antes de ese momento, pues que resucitemos, ¿no?, todos los justos que han vivido. Otros, los procedentes de Israel que han escapado a los últimos acontecimientos, a la persecución del anticristo, ¿no?, del último anticristo. Y otros, los procedentes de los paganos que han escapado también o sea, los que quedan en vida cuando venga el Señor en la gloria a renovar la tierra. Habrá muchos que estén durmiendo, esperando la resurrección, y otros que estén vivos. Entonces, de ahí salen 3 categorías: los que resucitan, y de entre los que están vivos, los judíos y los gentiles. Bueno, pues el régimen de los judíos y gentiles durante un tiempo es de nupcias. Es un régimen donde se siguen multiplicando los hijos, ¿no? Y eso quiere decir hasta qué punto para Ireneo la vida sexual y la vida conyugal es algo que responde al plan original de Dios, ¿no?, y tiene que ver tanto con la salvación, ¿no? Pero por otro lado, también si ponemos el ojo en los hijos de la resurrección, dice explícitamente Ireneo que tienen en la vida propia, en la carne, tienen la vida propia de los ángeles, porque ya no se casan, ¿no?, como un pasaje de San Lucas, también de Jesús. O sea, es decir, que se ve por un lado la bondad de la condición sexual y de la unión conyugal, muy bien en ese milenio, pero también se ve el sentido, ¿no?, del matrimonio y de la vida sexual, ¿no?, cómo está apuntando a un régimen de una comunicación mayor. O sea, desaparecerán las nupcias no porque los hombres se quedarán más solos, ¿no?, sino porque tendrán un modo de comunicarse mayor, que será el modo virginal, ¿no?, que es el de todos los hijos de la resurrección, ¿no? Bien, pues no sé. Pues muchísimas gracias, de verdad, por todas estas reflexiones. Dentro de las preguntas que nos han enviado los profesores, bueno, que básicamente las hemos encuadrado por tiempo de llegada, casi en exclusiva, ¿no?, excepto algunas que más o menos trataban sobre los mismos temas. Había una pregunta del profesor Javier Crevillén que nos ha llamado la atención mucho sobre pensamiento político. Si eres tan amable, Javier. Gracias. Gracias. Vale, voy a plantear varias cuestiones que se derivan de la principal. Y pido perdón desde ya porque creo que voy a introducir temas un poco amplios. Quería preguntar efectivamente por la concepción política de San Ireneo, ¿no? O sea,
como es un autor que se mueve entre estos dos polos que han sido tan comentados, ¿no? Entre la sacralización pagana del imperio y la desconexión gnóstica de los ordenamientos naturales, pues un poco cómo se encuadra, ¿no? Cuál es esa concepción política. También quería preguntar qué papel le concede al imperio, ¿no? Dentro de la economía de salvación, cuál es la relación del imperio con la Iglesia o cómo la entiende él. Y ya por último, en cuanto al tema del milenio, ¿cuál sería el papel de la política durante el milenio, ¿no? ¿Seguiría operativa o queda abolida por la paz de Cristo? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Aprovecha y ya hace unas cuantas preguntas, si sois tan amables. Pues bien, quizás convendría decir que el momento de San Ireneo para alguien que ha nacido en Esmirna y luego pasa por Roma y León, como nos ha presentado antes el profesor Antuñano, es el momento del Imperio Romano casi en su máximo esplendor, ¿no? O sea, es un aparato gigantesco, de muchísimo éxito, de muchísimo dominio. El siglo III comenzarán las crisis, ¿no? De todo tipo, pero en el siglo II todavía está... O sea, él asiste pues a un gran imperio, no cabe ninguna duda, ¿no? Y quizás otra premisa también que conviene, porque han pasado muchos siglos después con muchas cosas en el orden político, ¿no? Yo no pienso que Ireneo se le pase por la cabeza jamás un régimen político de tipo confesional. En el año 160, 180, 190... no creo que piense en un estado confesional, diríamos hoy, nunca, ¿no? Tampoco es que en su obra nos haya dejado muchos aspectos, hay un poco que rastrearlos, pero yo he encontrado como 4 huellas, ¿no? Así, tratando de ir muy rápido. Una, así muy de pasada, en esa carta que nos han presentado también esta mañana a Florino, antiguo compañero de catequesis, ¿no? Pues cuando Policarpo, el obispo, les enseñaba, ¿no? Y San Ireneo recordaba esa escena con minuciosidad, ¿no? Le amonesta a Florino, ¿no? Tú en aquella época, porque ahora parece que Florino se está haciendo hereje o se ha hecho hereje, tú en aquella época te esforzabas por gozar del beneplácito de Policarpo, ¿no? Cuando estabas en la corte imperial, cuando estabas en el palacio imperial. Es decir, fuese lo que fuese Florino, trabajaba en el palacio, en la corte, y eso no es visto como incompatible por parte de San Ireneo. No es un antisistema, digamos, San Ireneo, ¿no? Ni un Calego Roca, ¿no? Pues después el otro texto, un texto un poquito más delicado de entender. De hecho, hay quien leyendo este texto deduce un San Ireneo conformista, un San Ireneo que de alguna manera ha pactado con la mediación del poder político. A mi juicio, yo creo que eso procede de una lectura un poco precipitada, ¿no? No lo voy a leer entero, pero lo presento mínimamente. Está en Adversus Hereses y forma parte de una interpretación de un pasaje que fue muy comentado en la antigüedad cristiana, ¿no? Cuando Israel sale de Egipto, ¿no? Arrambla con un ajuar, o sea, con unos despojos de Egipto, ¿no? O sea, se lleva de todo, ¿no? Saquea de una manera Egipto, ¿no? Y la interpretación que aquí cuenta San Ireneo en este pasaje no es suya, a su vez, sino que la ha recibido de un presbítero, es decir, presbítero entiendas en este caso un varón que es un anillo de transmisión entre los apóstoles y la generación de San Ireneo, ¿no? Con un carisma acerca de la verdad, ¿no? Y de la interpretación de las Escrituras. Bueno, entonces, este pasaje, ¿no? Donde Israel sale de Egipto llevándose un montón de muebles y de bienes de Egipto, lo aprovechaban aquellos interesados en descalificar a Yahvé, al Dios de Moisés, al Creador, ¿no? Para poner de relieve su modo de proceder, ¿no? Burdo y de cierta manera hasta injusto, ¿no? Saqueando a Egipto, ¿no? De esta manera, ¿no? Los gnósticos, ¿no? Estos herejes decían, este Dios creador que para vosotros es el único y superior y bueno, en realidad es ignorante y marrullero, de malas artes, ¿no? Sin embargo,
Ireneo dice que todo esto pasó de modo figurado, ¿no? Si no hubiera Dios pasado por esto en éxodo figurativo, nadie podía hoy salvarse en nuestro verdadero éxodo, esto es, en la fe por la cual hemos sido arrancados del número de los gentiles, pues a todos nosotros nos acompañan modestos o grandes haberes adquiridos por riqueza de iniquidad. Es este pasaje difícil del Evangelio, ¿no? Pero vamos... Sigo con Ireneo, mejor dicho. En efecto, ¿de dónde vienen las casas en que habitamos y los vestidos con que nos cubrimos? ¿Quién puede garantizar que no ha hecho el juego a un empresario que se está lucrando cometiendo una injusticia, ¿no? Por llevar un zapato, ¿no? O sea, ¿no? ¿De dónde vienen las casas en que habitamos y los vestidos con que nos cubrimos y los objetos que usamos? Todo esto son riquezas de iniquidad. Y lo demás todo al servicio de nuestra prolongada vida, sino de aquello que cuando paganos adquirimos por codicia o por parentesco pagano o por familiares o amigos que lo habían conseguido injustamente, por no decir que aún ahora, ya creyentes, compramos. ¿Quién vende y no quiere lucrarse de quien compra? ¿Quién compra y no quiere sacar partido del que vende? ¿Qué negociante no negocia para tener que comer? Los fieles mismos que viven en el palacio imperial no se sirven de las cosas del César, o sea, los cristianos que están allí, y todos ellos prestan en lo que pueden a quienes no tienen, etcétera, etcétera. Y dice, y aún los israelitas, cuando salen de Egipto, tenían algo de justificación, porque gracias a José, el patriarca José, no se extinguieron de hambre porque había mandado construir graneros, ¿no? O sea, que de alguna manera se llevaron eso con justicia, pero nosotros, dice, es todo lo contrario, estamos en deuda, viene a decir, con los romanos, ¿no? El mundo les debe la paz, gracias a ellos caminamos sin temor por tierra y navegamos a donde queremos, ¿no? Sabía Dios que nosotros habíamos de valernos de la fortuna que íbamos a poseer recibida de otros. Bien, o sea, en el fondo, con este texto, San Ireneo no pretende como sancionar, santificar, consagrar el Imperio Romano, ni mucho menos, sino poner en evidencia la providencia que Dios tiene en ese momento con los cristianos que han pasado a creer en un mundo que les está ofreciendo también sustento para la vida, ¿no? Entonces, el Imperio Romano tiene el signo providencial de Dios con los cristianos. Gracias a ellos caminamos, nos navegamos, etc. Pero no pretende consagrar el Imperio Romano. ¿Hasta qué punto no lo pretende? Se ve muy bien en una página de otro tipo, muy distinta, ¿no? En el libro tercero, Adversus Hereses, ¿no? Donde se refiere a los bárbaros, ¿no? Para entender, hay un historiador francés que dedicó su tesis al concepto de bárbaro, que dice que bárbaro es todo aquello que el romano desecha. Dice, es como una especie de gehenna, de desecho, de inmundicia. Es el concepto de bárbaro. Es algo que no merece la pena existir, dice literalmente. Esa es la condición del bárbaro. Bueno, pues a estos bárbaros, es decir, los que están fuera de los límites del Imperio Romano, se refiere San Ireneo diciendo que creen en Cristo, pero siendo analfabetos, sin papel ni tinta, tienen escrita la salvación en sus corazones por el Espíritu y custodian diligentemente la antigua tradición creyendo en un único Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Los que creyeron esta fe sin letras son bárbaros para nuestra lengua, pero en relación con la mentalidad, la costumbre y el tenor de vida, a causa de la fe por la que son sapientísimos, también agradan a Dios viviendo con toda justicia, castidad y sabiduría. Estas líneas son totalmente impensables en un autor que hubiese como consagrado el régimen del imperio. Pero además, Ireneo valora continuamente el martirio y los mártires, ¿no? que es probablemente el mayor desafío que agrieta el totalitarismo imperial, ¿no? Jamás habían experimentado los romanos algo así, ¿no? Dejan de solaparse por primera vez como la esfera política y la esfera religiosa, ¿no? Con testimonio de
conciencia, de libertad de conciencia de los mártires, ¿no? También es un elemento que hay que considerar, ¿no? Y luego hay otro pasaje ya por último donde San Ireneo, muy en línea con Romanos 13, ¿no? Pues entiende que todo poder viene de Dios, todo poder político viene de Dios, ¿no? Al gobernante le viene el poder de Dios. Frente a los gnósticos, ¿no? Que pensaban que este mundo sublunar estaba dejado a su suerte, ¿no? Había providencia para el espiritual, pero al margen del mundo con el que vive, ¿no? Ireneo pone tan de relieve la providencia de Dios que hasta en el régimen de un tirano es capaz de descubrir la providencia. No legitima evidentemente al tirano con eso, ¿no? Ireneo distingue que puede haber gobernantes buenos que buscan la justicia, puede haber otros no muy buenos y puede haber otros definitivamente perversos, ¿no? Esos perversos se lo merecen también los súbditos, ¿no? para castigo suyo. O sea que ojo con criticar a los políticos, porque podemos tener lo que nos merecemos, ¿no? Pero en cualquier caso, ya sea por el gobernante bueno o como por el gobernante malo, incluso como el perverso, el tirano, en el fondo para el creyente siempre hay una providencia de Dios, ¿no? Al que nada le escapa, ¿no? Al que nada de lo que sucede en la ciudad de los hombres le escapa, ¿no? En el caso del tirano, pero esto nos haría entrar en otra cosa también, pondría de manifiesto, el injusto pondría de manifiesto hasta qué punto el justo es paciente y se va purificando y se va consolidando en su fe y en su caridad, ¿no? No sé, Andrés. No, yo voy a abordar solamente la última cuestión acerca del régimen político en el milenio, que es como la prueba de que a Dios no se le escapa nada, y donde, bueno, si se puede contestar afirmativamente, ¿no? Que Ireneo concibe, ¿no? Un régimen político en el milenio que es la etapa justo previa a la vida eterna, después de la venida del Mesías en gloria, Jesucristo en su gloria, y de la resurrección de los justos, siempre y cuando olvidemos lo que hoy entendemos por política, y vayamos un poquito más quizá a la etimología de polis como ciudad, ¿no? Como ciudad. Entonces, bueno, ciertamente Ireneo en esta creación renovada se habla de una política donde hay una comunidad de hombres, como digo, los justos, ¿no? que han sido resucitados en la segunda venida de Cristo, en la venida gloriosa, también con aquellos que no han sucumbido al ataque del anticristo. Estos son los ciudadanos de esta ciudad que es Jerusalén reconstruida, donde esta ciudad se caracteriza, este régimen, por la caducidad de todos los regímenes anteriores, de todos los reinos anteriores, por el cautiverio del demonio, la inexistencia del mal, un régimen que de alguna manera estaba prefigurado en la creación, sobre todo en el régimen del paraíso, también en la Iglesia, un régimen que se caracteriza porque los hombres están aprendiendo, se están consolidando de cara a recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, para ver a Dios cara a cara. Un régimen caracterizado por una convivencia armoniosa, movida por el Espíritu de Cristo. O no lo he dicho, pero lo más característico de este reino es que el Rey es Cristo, el Rey es Cristo. Es un régimen eucarístico, donde se aprende a dar gracias, a alabar al Creador, donde se vive de la Eucaristía,
sacramentalmente y directamente, ¿no?, por contacto directo con Cristo glorioso. Y de hecho hay un pasaje que Ireneo interpreta del Evangelio, que es un pasaje muy misterioso, ese versículo donde se dice que allí donde esté el cadáver se reunirán los buitres, o se reunirán las águilas, Mateo 24, 28 o Lucas 17, 37, y que Ireneo precisamente interpreta referido a este régimen, O sea, en este reino hay un banquete, que es el banquete del cuerpo de Cristo. Entonces, este cadáver del que habla en los evangelios, Ireneo no lo entiende como un cadáver que está muerto, sino un lugar donde van aquellos que tienen hambre, que son los que han resucitado, que son los que han vencido al anticristo. Entonces, en el milenio se alimentan del cuerpo de Cristo, ¿no?, de la Eucaristía, y se preparan para recibir plenamente la gloria de Dios en la vida eterna. Después el régimen es más complicado, lo ha dicho un poco antes Patricio cuando ha hablado de los 3 tipos de ciudadanos que hay en esta ciudad, donde algunos viven una vida más orientada o más directamente orientada a la alabanza del Creador, otros construyen casas, ¿no?, viven en ellas, cultivan las tierras, comen de ellas, se multiplican para que el número de los salvados esté completo, pero el régimen, de la ciudad, ¿no?, en común tiene en común esto, ¿no?, que el hombre se fortalece por medio de la Eucaristía para entrar en el régimen definitivo de la vida eterna, en la visión del Padre. Muy bien, muchísimas gracias otra vez. Ya prácticamente solo nos va a dar tiempo a una pregunta más, pero fijaros en qué pregunta tan interesante y tan profunda nos ha hecho llegar una profesora de enfermería, Jara María Esteban, una pregunta que va al núcleo mismo de la vida y de la experiencia de los enfermeros, pero también al núcleo y a la vida misma que tenemos nosotros que afrontar en la vida cotidiana o a lo largo de nuestra vida. Dice así, San Ireneo se enfrenta a los gnósticos, que tienen un planteamiento espiritualista. Pero si al final la fe cristiana habla de la caducidad de este mundo y nos prepara para la vida eterna, y si el camino es además la cruz, lo que supone aceptar el sufrimiento, ¿qué sentido puede tener dedicarse a aliviar el sufrimiento y concretamente querer curar las enfermedades y cuidar a los enfermos? Bien, la pregunta plantea, ¿no?, que la fe cristiana habla de la caducidad de este mundo. Entonces, para San Ireneo es muy importante entender lo que significa la caducidad de este mundo. O sea, la caducidad de este mundo para San Ireneo no es la supresión de la creación material. O sea, la creación material para San Ireneo ha sido creada con una vocación irrevocable. Ireneo interpreta el versículo de San Pablo de pasa la figura de este mundo. O sea, no pasa este mundo, pasa la figura de este mundo. La substancia y la materia de este mundo subsisten. La figura, la cualidad de este mundo cambia. A partir del milenio, la creación adquirirá una consistencia que tenía en el tiempo del paraíso. Pero no será suprimida esta creación. Entonces, por puntualizar que la fe cristiana no habla de la caducidad en el sentido de supresión o aniquilación de esta creación material.
Si lo hiciera, ciertamente la pregunta ya habría que responderla de un modo distinto. Bien, bueno, además es verdad que este mundo está sometido a la vanidad, ¿no? Como consecuencia del pecado. Bien, pero digo, la vida eterna no se puede concebir como una vida fuera de la creación material, sino que supone la transformación, ¿no? O la glorificación de la creación material. Y luego, por otra parte, estamos llamados a curar el sufrimiento, pues diría por los siguientes motivos, o creo que San Ireneo diría que por los siguientes motivos. Uno, porque el sufrimiento del hombre no forma parte del primer designio de Dios. No forma parte del primer designio de Dios el sufrimiento del hombre, para San Ireneo. El paraíso era un lugar de delicias, para que el hombre creciera en la comunión con Dios, ¿no? en un lugar apropiado, ¿no? a la vocación que Dios le había dado. Tampoco forma parte del designio de Dios en su perfecto acabamiento. No habrá llanto, ni lágrimas, ni dolor. El designio de Dios se caracteriza porque siempre está vinculado al don de su amor, de su caridad, y a la fe, la obediencia amorosa de su criatura. Y una cosa muy curiosa es que este intercambio del creador y de la criatura, este intercambio en la creación, San Ireneo lo expresa por medio del concepto de la cruz. Esto es un poco impactante porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en cruz, calvario, o sea, cruz sufriente, pero para estos autores la cruz es el modo en el que el Hijo de Dios está presente en la creación, dándole cohesión, abrazándola, cuidándola amorosamente. Entonces, para un cristiano en realidad cruz no se identifica con sufrimiento, se identifica con caridad. Bueno, perdón, es decir, para San Ireneo, cruz se identifica más con caridad. Más con caridad. El sufrimiento para San Ireneo, el sufrimiento del hombre, es un fenómeno poslapsario, o sea, después del pecado. O sea, tras el pecado la creación también se desordena y el hombre padece la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, ¿no? Hoy es el día de la conmemoración de los fieles difuntos. Curamos el sufrimiento no solo porque no pertenecía al primer designio de Dios, no solo porque no pertenece al perfecto acabamiento del designio de Dios, sino porque Dios lo ha asumido para curarlo. Dios ha asumido el sufrimiento, lo ha abrazado para curarlo. O sea, Dios no ha asumido, abrazado el sufrimiento, lo ha abrazado para curarlo. Lo ha asumido para curarlo. Y los discípulos de Jesús, ¿no? Hijos de Dios, ¿no? Colaboramos con Dios, ¿no? Cuando Él ha querido asumir, abrazar y curar el sufrimiento y la muerte. Lo abrazamos unidos a la cruz de Jesús y lo intentamos curar. A la vez experimentamos la fragilidad y nos abrimos al único médico. En paciencia, en docilidad, abrazando el límite y el sufrimiento, a la espera del don inmerecido de la curación temporal o definitiva en la resurrección. Si no es el sufrimiento por sí solo lo que vincula a Dios. O sea, hay mucho sufrimiento, digamos, muy lejos de Dios, por decirlo así.
sino dejar que la caridad, que ya se mostraba, ¿no?, en la acción de Dios sobre la creación, se manifieste en la curación del enfermo de una manera privilegiada. Entonces, tanto el que cura como el que es curado se unen a la caridad de Dios y se insertan en este designio de un modo profundísimo y misterioso. Y ciertamente en un mundo después del pecado, el hombre que quiere vivir santamente tiene que pasar por este escrutinio, si se puede decir así, del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte. Si toda enfermedad es profecía de la muerte, toda curación de la enfermedad es anticipo y profecía de la resurrección. Pues estaba pensando en la resurrección. No lo sé, quizás... no, hay un pasaje muy bonito donde San Ireneo cita el Mateo 25, venid benditos de mi Padre, ¿no?, donde es evidente que estuve enfermo y me visitasteis, ¿no? Y lo pone en relación con el versículo de Proverbios 19-17, el que se apiada del pobre presta a Dios, ¿no? O sea, de alguna manera, Dios, que no tiene necesidad del hombre, se nos acerca en el necesitado para poder recompensarnos como hecho a Él, ¿no?, lo que nosotros hemos hecho con los enfermos, ¿no? Es un pasaje muy bonito que responde también muy directamente a esa pregunta, pues bueno, caramba, ¿qué alumnos más buenos tenéis aquí? Soy una alumna de enfermería que se plantea esas cuestiones, ¿no? Y a lo mejor se puede decir algo de otra pregunta que hay por ahí, ¿no? Sí, a don Patricio, bueno, se quedan muchas preguntas en el tintero y Sí. estamos un poquito justo de Sí, tiempo, sí. pero don Patricio me pedía especialmente una pregunta que a mí me parece también importantísima y me ha prometido que nos la va a contestar de una manera breve, y don Andrés, si quiere intervenir también de una manera breve, rápidamente. La experiencia del mal nos cuestiona muchas veces el poder, o cuestiona a algunos el poder, el amor, la sabiduría, incluso la existencia de Dios. Frente a ello, la filosofía antigua se conformaba con afirmar que Dios era completamente impasible y su distancia del mundo sublunar, ¿no? Mientras que filósofos contemporáneos como Hans Jonas han tomado otra opción, y es decir que Dios tiene que renunciar o ha renunciado a su omnipotencia. ¿Cómo afronta San Ireneo esta cuestión? ¿Qué hace Dios frente al mal que sufre el hombre? Sí, bueno, porque es una cuestión muy, muy, muy acuciante, ¿no? Sin ir muy lejos, en la época de pandemia, una madre me reportaba la pregunta de su hijo, ¿no? Era de 8 años por ahí, ¿no? Si Dios es omnipotente, ¿por qué no quita la pandemia, ¿no? ¿Por qué no elimina la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera de comportarse de Dios respecto del mal, ¿no? Bueno, habría que decir que para Ireneo tampoco existe en abstracto el mal, sino sobre todo existe el maligno, ¿no? Existe el malo. Él pone de relieve cómo el mal ha tenido origen en el maligno, es decir, en un espíritu puro. Él desvincula de un modo también bastante audaz a la materia buena, radicalmente buena, de cualquier responsabilidad respecto del mal que vemos en el mundo, ¿no? Y además entiende que el mal, el maligno, que es como la concentración de todo lo malo, ¿no? Tampoco es un mal genérico, sino es un mal que es envidia hacia el hombre, ¿no? De manera que el bien, ¿no?, mayor también será siempre causar la salvación del hombre. O sea, el mal es arruinar el mal no es que haya un terremoto, o sea, no es el mal con mayúsculas, no es que ni siquiera que uno muera de cáncer es el mal con mayúsculas. El mal es que el hombre quede arruinado en su destino y no se llegue a salvar, ¿no? Entonces, eso lleva a decirle a San Ireneo, por ejemplo, que Dios odia al diablo. Lo odia porque el amor de Dios no es un amor abstracto,
es un amor polarizado, diríamos súper diferenciado, ¿no? en el género humano, ¿no? En el linaje humano, ¿no? Entonces, todo aquel que no apoya al hombre se hace odioso para Dios. Es como una madre que reacciona con violencia si viene un mono a llevarse al niño que lleva en el carrito, ¿no? Como me hablaba una mujer mexicana, ¿no? que jamás se había visto así, cogiendo piedras contra un mono, pero claro, el niño tenía meses y le salió el instinto. Pues ese es instinto de Dios que odia al malo, porque ha causado la ruina del hombre, ha querido causar la ruina del hombre, no lo ha logrado, ¿no? Y bueno, entonces, en todo el desorden que genera el diablo con el pecado del hombre, ¿no? Aparece en el horizonte de la vida del hombre por primera vez la muerte, ¿no? Esa muerte podría verse como una derrota, esa muerte podría verse, y en parte lo es, como un castigo por la desobediencia, pero esa muerte sobre todo es un remedio y es un presagio de victoria, ¿no? Porque gracias a esa muerte Dios va a manifestar, Dios compartiendo con la criatura esa suerte, va a tener oportunidad de manifestarle todavía más al hombre lo que le ama, ¿no? Entonces, al final, Ireneo nos corrige una de las maneras clásicas con las que se plantea el escándalo del mal, ¿eh? ¿Por qué Dios permite el mal? Ireneo nos corregiría la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios sufre el mal? O sea, Dios nos enseñaría a preguntar y nos daría la respuesta, ¿no? Dios no permite el mal como en un palco, ¿no? Que mira a los hombres que luchan en la arena, ¿no? Sino que Dios, entrando en la historia del hombre, ha asumido de tal manera su destino, su suerte, ¿no? Que sufre con el hombre, ¿no? Y hay un texto muy bonito, y termino, donde San Ireneo pone en relación el episodio de Jonás, que todos conocemos, cuando es devorado por el cetáceo, ¿no? Con el pecado original, ¿no? Que, por cierto, la primera representación del pecado original cristiana, y que está en un cementerio en el sur de Italia, está en un cubículo al lado de la imagen de Jonás y la ballena. O sea, es como que esta interpretación de San Ireneo circulaba, incluso se representaba en cementerios, ¿no? Dice: fue por tanto Dios magnánimo, a raíz del pecado del hombre, a ver de antemano la victoria que iba a dar al hombre por medio del Verbo. O sea, en realidad el diablo nunca vence, ¿no? Ya desde el principio Dios descubre en el pecado del hombre inmediatamente la posibilidad de vencer con una manifestación mayor de amor. Es eso, esta es la clave. Diríamos que San Ireneo y Ratzinger aquí van absolutamente de la mano, y termino cuando Ratzinger dice que una vez más aparece un nuevo concepto de omnipotencia, no Zeus omnipotente, no la omnipotencia de la capa roja ¿no? y el mono azul de Superman, ¿no? Sino es la omnipotencia, dice Ratzinger, que aprendemos en Belén y en la cruz, ¿no? Es la omnipotencia que está dirigida a suscitar en el hombre una mayor capacidad de agradecimiento, de amor y por lo tanto de glorificación, ¿no? Es básicamente la misma respuesta que da San Ireneo. Bueno, hay que ver lo que se aprende cuando se escucha a los que saben. Gracias, don Patricio, gracias, don Andrés. Con esto acabamos la jornada esta mañana.